de Maipú, hace varios años ya. Yo no vengo de una familia cristiana, mis papás no son cristianos. Y hasta que un día una amiga, una muy buena amiga y compañera de colegio, que es la Ana, me invitó a unas reuniones de jóvenes y me invitó diciéndome que jugaban a la pelota. Y así fui conociendo un poquito y ahí conocí de Dios, de alguien, un ser supremo al que uno podía acudir en cualquier momento y en cualquier situación y pedirle lo que uno quisiera. Pero fui conociendo de él pero mantenía mi vida paralela, que era tener otros amigos, tener una muy buena junta, tener problemas en la casa, tener problemas de conducta en el colegio. Así que así fue pasando hasta que llegó un punto en mi vida y yo creo que fue ese el que generó todo un cambio en mí, que fue un tema de salud de mi mamá. Cuando yo llegué un día sábado, tenía clase los sábados, llegué un día sábado en la mañana después del colegio. Yo lo primero que hacía era ir a hablar con mi mamá y la veo que está en la cama, fue pálida y con la mirada como perdida y la miré y quise quebrarme en llanto en ese momento, pero me armé de fuerza y ahí me acordé de alguien, ese ser supremo que me habían hablado, de ese Dios que todo lo podía, ya que todo se lo podía pedir. Y salí corriendo de la pieza y me fui a mi pieza y me arrodillé y empecé a orar. Esa ha sido una de las oraciones más importantes que he tenido en mi vida y la que yo siempre voy a recordar porque el Señor me respondió. Y me respondió de una manera tan maravillosa que hasta el día de hoy tengo a mi mamá. Después los doctores nos dijeron que ella estuvo a punto de... se demoraban un poquito más en llevarla al hospital y ella hubiese fallecido. Así que eso, y ahí empecé ahí empezó a acrecentarse mi fe. La fe en Dios, y ahí empecé a depender un poquito más de él. Seguí mi vida como normalmente, sí, ya creyendo en un Dios con hechos concretos en mi vida, creyendo en él, pero sin embargo seguía con mis costumbres del mundo. Malas juntas, ir a fiestas, en fin. Tema que después de a poquito empecé a tener, había problemas en mi casa y de a poquito empecé a darme cuenta que estos supuestos amigos que yo tenía eran definitivamente simples conocidos y que en el momento de que yo realmente lo necesitaba, cuando tenía problemas con papá o con el colegio, en fin, no encontraba a nadie, pues nadie estaba como para ayudarme o para darme un simple consejo. Y ahí fue cuando me di cuenta que llegó un momento en que me sentía como un hoyo y yo dije, ya no puedo más. Y ahí dije, tengo que entregarme a Dios, buscar más a Dios, que fue el único que me ayudó en algún momento y que el único que yo sé que me puede ayudar en este momento. Tenía miedo de entrar a la universidad porque yo decía, la universidad es un tema de responsabilidad, es un tema de que tú tienes que tener un hábito de estudio, que eran cosas que yo no tenía arregladas ahí. Entré en la universidad tradicional con buen puntaje, todo bien. Y ahí vino otra etapa bien maravillosa en mi vida. Con todo eso, yo tuve harto trabajo en la iglesia. Recuerdo que le ayudé al pastor con los embajadores, trabajé también bastante en los jóvenes en esa época, mientras estaba en la universidad. Y mi prioridad en ese momento siempre fue la iglesia y siempre fue Dios principalmente. Y los resultados que obtuve en la universidad fueron increíbles. A pesar de que en el colegio yo no tenía buenas notas, no tenía hábitos de estudio, pero me lo supe hacer el hábito de estudio. Fui uno de los más responsables siempre en la universidad, siempre logré cumplir con lo que me solicitaban. De hecho me sorprendí bastante porque tengo por ahí un título que me entregaron en la universidad que fue el promedio más alto de los que se titularon en el 2008. Y todos esos logros yo se los debo al Señor. Y en eso tengo, pero plena certeza. De hecho mis compañeros en la universidad me preguntaban, los que se acercaban y me pedían estudiar conmigo. Hice ayudantía en la universidad, hice clases, siempre estuve ligado al tema de la docencia porque me iba bastante bien y me gustaba lo que estaba estudiando. Y definitivamente todos esos logros yo se los adjudico al Señor. Cada vez que algún compañero en la universidad o alguien me preguntaba qué yo hacía para que me fuera también en la universidad, yo le decía que yo lo único que hacía era
buscar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente a Dios, entregarme, trabajar primeramente para Dios, y el Señor solo me colocaba el tiempo para estudiar, el Señor solo me entregaba la mente para estar despierto y estar activo en las clases, y el ánimo y las ganas también, pues la perseverancia, porque la universidad en general no es fácil. Yo puedo reconocer y puedo separar cuáles han sido mis mejores momentos, donde he obtenido mis mayores logros y donde he tenido mis mayores problemas o me he sentido de alguna manera más frustrado. Y en esto he estado lejos de Dios, y en esto donde he obtenido mis mayores logros he estado más cerca del Señor. Por ejemplo, este viejo chico que tengo en mi bracito fue una de las más hermosas bendiciones que he tenido en mi vida, y ha sido de parte del Señor. El otro hijo que viene en camino, lo mismo, la esposa que tengo, ha sido bendición del Señor. Entonces todo esto ha sido logros que el Señor ha puesto en mi vida en momentos que yo he estado más cerca y dedicándome más para Él. Porque el Señor sabe cómo trabajar con nosotros, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. No sé si pudieran estar de alguna manera a los jóvenes, decirle que yo fui como ellos, me gustaba el tema de estar en un ambiente cristiano y tan sano, pero que se divierte uno tanto. Porque yo he vivido las dos partes, yo viví pasarlo bien con amigos pero en el mundo, y pasarlo bien con amigos pero en la iglesia. Y definitivamente lo que más llena, lo que más deja y lo que después nos queda en nuestros corazones y lo que nos deja una satisfacción duradera, no satisfacciones del momento como en el mundo, una que dura y perdura por el tiempo, es estar en la iglesia compartiendo con jóvenes de la misma edad y con un mismo objetivo. Y el principal objetivo debe ser en toda vida de joven cristiano, para que pueda surgir, para que pueda obtener logros en su vida, seguir a Dios, seguir a Cristo. No es fácil, para nada. Lo principal en la vida de todo joven cristiano debe ser seguir a Dios, entregarse a Él, para que les vaya bien en sus estudios, para que les vaya bien en su vida familiar, para que les vaya bien en todo lo que se propongan más adelante. Y así van a ser jóvenes y personas exitosas, como yo me considero hoy en día exitoso personalmente por el Señor. Es una gran labor la que tengo, es un gran ministerio, que es ser encargado director de la escuela dominical, James Solís Villarroel.